Bienvenidos a nuestro programa de Crónica Negra, donde exploramos los casos más inquietantes y aquellos que incluso hoy siguen envueltos en sombras. Historias que no solo hablan de crímenes, sino de decisiones, secretos y momentos que cambiaron todo para siempre. Esta noche viajamos hacia la costa, un lugar donde el sonido del mar suele traer calma, pero donde en ciertas noches el silencio puede ser mucho más inquietante. Porque cuando la luna llena se eleva en el cielo, iluminando cada rincón de la playa, también revela algo más, algo que normalmente permanece oculto. En esta historia, la luna no es solo un testigo, es un elemento constante, presente en cada detalle, en cada pista, en cada momento previo a la tragedia. Lo que ocurrió en esa costa no fue un simple crimen, fue algo que dejó preguntas sin respuesta, y lo más inquietante es que hasta el día de hoy nadie ha logrado reconstruir exactamente qué pasó esa noche. La costa es un lugar de belleza y tranquilidad, pero también puede ser un escenario para la tragedia. En las noches de luna llena, la oscuridad puede esconder secretos y peligros. Nuestro caso de hoy comienza con un misterioso asesinato que ocurrió en una de las playas más populares de la costa. La víctima era un joven de 25 años, que fue encontrado muerto en la arena. Las primeras investigaciones apuntaron a la noche anterior. El joven había estado en un bar cercano, un lugar conocido, frecuentado por gente del pueblo. Según los registros y testimonios, había pasado varias horas allí, hablando, bebiendo, interactuando con otras personas. Nada parecía fuera de lo común, pero hubo un momento específico que llamó la atención de los investigadores. Un cambio en su comportamiento, algo que ocurrió dentro del bar, algo que, aunque pequeño, podría haber desencadenado todo lo que vino después. El problema es que nadie podía explicar exactamente qué fue. Y eso solo hacía el caso más complejo. Los testigos coincidían en algo. El joven salió del bar solo. No parecía alterado, no parecía asustado. Simplemente caminó hacia la salida, como si nada hubiera pasado. Pero lo extraño no era su comportamiento, era lo que ocurrió después. Nadie pudo confirmar con certeza qué camino tomó. Algunos dijeron haberlo visto dirigirse hacia la playa. Otros aseguraban que tomó una calle diferente. Las versiones no coincidían. Y eso complicaba todo, porque sin una ruta clara, no había forma de reconstruir sus últimos minutos. Esa noche, la luna llena iluminaba cada rincón del pueblo. Las calles, los caminos, la arena, todo era visible. Y aún así, nadie vio nada concluyente. Nadie escuchó nada fuera de lo normal. Es como si el joven hubiera desaparecido, antes incluso de llegar a su destino. Y sin ese recorrido claro, cada hipótesis comenzaba a perder fuerza. Cada teoría se volvía más frágil, porque cuando el trayecto desaparece, la verdad también empieza a desvanecerse. El informe forense confirmó lo que muchos temían. La causa de la muerte fue una herida de arma blanca, precisa, directa. No había duda. No fue un accidente, no fue una caída, fue un acto violento. Pero había algo más, algo que no encajaba. No se encontró el arma, ni cerca del cuerpo, ni en los alrededores. Nada. Como si hubiera desaparecido junto con el agresor. Además, no había señales claras de lucha prolongada, lo que sugería algo inquietante. Todo ocurrió rápido, demasiado rápido. Tal vez el joven no tuvo tiempo de reaccionar, o tal vez confió en la persona equivocada. Para los investigadores, eso abría una nueva posibilidad. El atacante podría haber sido alguien conocido,
alguien cercano. Porque en muchos casos, la violencia más inesperada viene de donde menos lo imaginas. Mientras la investigación avanzaba, la familia del joven enfrentaba otra realidad: la pérdida, el vacío, la incertidumbre. Cada día sin respuestas era más difícil que el anterior. No solo buscaban justicia, buscaban entender qué había pasado, por qué él. Preguntas simples, pero sin respuesta. La comunidad también se vio afectada. Era un lugar pequeño, donde todos se conocían, donde este tipo de cosas simplemente no ocurrían. Pero ahora, todo había cambiado. Las calles ya no se sentían igual. La playa ya no era solo un lugar de descanso. Se había convertido en el escenario de algo oscuro, algo que nadie podía explicar completamente. Y ese miedo comenzó a crecer. La policía continuó investigando, siguiendo cada pista, revisando cada detalle. Pero el caso parecía avanzar lentamente, demasiado lentamente. No había sospechosos firmes, no había pruebas concluyentes, solo fragmentos, pequeñas piezas que no terminaban de encajar. Mientras tanto, la luna llena volvió a aparecer en el cielo, días después, como si marcara el tiempo, como si recordara lo ocurrido. Para muchos, se convirtió en un símbolo inquietante, un recordatorio constante de esa noche, porque cada vez que aparecía, traía consigo la misma pregunta: ¿qué ocurrió realmente? Y lo más importante, ¿quién fue responsable? Días después, surgió una nueva pista. Un testigo decidió hablar. Había dudado, había tenido miedo, pero finalmente recordó algo importante. Esa noche vio a un hombre cerca de la playa. No estaba caminando, no estaba corriendo, solo estaba allí, observando, como si estuviera esperando. El testigo no le dio importancia en ese momento, pero ahora todo parecía diferente. La descripción era clara: un hombre alto, delgado, con un tatuaje visible en el brazo. Era el primer detalle concreto que tenían, la primera pieza real del rompecabezas. Y aunque no era suficiente, era un comienzo. Porque en investigaciones como esta, un solo detalle puede cambiarlo todo. La policía comenzó a trabajar con esa descripción. Revisaron registros, cámaras, antecedentes, cualquier cosa que pudiera coincidir. El tatuaje se convirtió en el elemento clave, porque no era algo fácil de ocultar, ni de ignorar. Pero aún así, no era sencillo. Había demasiadas posibilidades, demasiadas personas, demasiadas coincidencias. Y cada nueva línea de investigación tomaba tiempo, tiempo que jugaba en contra. Mientras tanto, la presión aumentaba. La comunidad quería respuestas. La familia también. Pero la verdad seguía lejos, oculta entre detalles incompletos y preguntas sin resolver. Porque encontrar a alguien no es lo que pasó. Y en este caso, entenderlo todo sería aún más difícil. A partir de ese momento, la investigación cambió por completo. Por primera vez, la policía tenía algo concreto: un rostro posible, un detalle identificable: el hombre del tatuaje. Los agentes comenzaron a revisar cámaras de seguridad en las calles cercanas al bar y la playa. Horas de grabación. Personas entrando, personas saliendo,
sombras moviéndose bajo la luz de la luna. Y entonces apareció una figura. Coincidía con la descripción. Alto, delgado, y en uno de los fotogramas se podía distinguir claramente el tatuaje en su brazo. No había duda. Ese hombre había estado allí, la misma noche, a pocos metros del lugar donde encontraron el cuerpo. Pero había un problema. Su rostro no era lo suficientemente claro. No podían identificarlo con certeza. Era una pista, pero aún no era una respuesta. Y en casos como este, la diferencia entre ambos lo es todo. La policía decidió ampliar la búsqueda. Compartieron la descripción con otras unidades. Revisaron bases de datos, personas con antecedentes, personas con tatuajes similares. Y poco a poco, comenzaron a surgir coincidencias, nombres, perfiles, posibles sospechosos. Pero ninguno encajaba completamente. Siempre faltaba algo, una prueba, un vínculo claro. Mientras tanto, el tiempo seguía pasando, y con cada día que pasaba, la presión aumentaba. Los medios comenzaron a cubrir el caso. La comunidad exigía respuestas, y la familia seguía esperando, porque para ellos, esto no era una investigación, era una necesidad, una urgencia, y cada minuto sin respuestas era una herida abierta. Surgió un nuevo detalle, uno que nadie había considerado al principio. Un testigo del bar recordó algo más, algo pequeño, pero importante. La víctima no había estado completamente sola esa noche. Había hablado con alguien, un hombre. No discutían, no gritaban, pero había tensión. Se notaba en sus gestos, en sus miradas. El testigo no pudo escuchar la conversación, pero sí notó algo claro. No era un encuentro casual. Se conocían, y eso cambiaba todo. Porque si la víctima conocía a su agresor, el caso dejaba de ser aleatorio y pasaba a ser personal, mucho más personal de lo que parecía al inicio. Con esa nueva información, los investigadores comenzaron a reconstruir la vida del joven, sus relaciones, sus amistades, sus conflictos. Y fue entonces cuando apareció un nombre, alguien cercano, alguien que había tenido problemas con él en el pasado. No era un criminal conocido, no tenía un historial violento, pero había algo: discusiones, desacuerdos, tensión acumulada. Nada grave por sí solo, pero suficiente para llamar la atención. Y cuando revisaron más a fondo, encontraron algo que lo conectaba con la escena, algo que no podía ignorarse, algo que lo acercaba demasiado al centro del caso. El sospechoso fue localizado. No intentó huir. No parecía nervioso. De hecho, su actitud era tranquila, demasiado tranquila. Durante el interrogatorio, admitió haber estado en el bar. Esa noche, incluso reconoció haber hablado con la víctima, pero negó todo lo demás. Negó haber ido a la playa. Negó cualquier confrontación. Negó cualquier implicación. Sus respuestas eran firmes, seguras, pero había algo en su comportamiento que no convencía a los investigadores. No era lo que decía, era cómo lo decía, como si estuviera midiendo cada palabra, como si supiera exactamente hasta dónde podía llegar. Y eso solo aumentó las sospechas. La policía decidió profundizar. Revisaron su historial, sus movimientos, sus conexiones, y entonces encontraron algo clave: el tatuaje. Coincidía perfectamente. Ubicación, forma, detalles. Era él.
El hombre visto cerca de la playa, la misma noche, a la misma hora. La evidencia comenzaba a alinearse, pero aún faltaba lo más importante, una prueba directa, algo que lo vinculara sin duda al crimen. Porque en un tribunal, las sospechas no son suficientes, y sin esa prueba, el caso seguía siendo frágil, a pesar de todo lo que ya habían descubierto. Los investigadores reconstruyeron la secuencia de eventos: el bar, la conversación, la salida, el camino hacia la playa y finalmente, el momento clave, la confrontación. No fue un ataque al azar, fue una discusión, una que escaló rápidamente. Palabras que se volvieron más intensas, más personales, más peligrosas, hasta que algo cambió. Un momento, una decisión, y todo terminó. Demasiado rápido, demasiado violento. El arma nunca apareció, pero la escena ya hablaba por sí sola, y la verdad comenzaba a tomar forma. Con toda la evidencia reunida, el caso avanzó hacia los tribunales. No era perfecto, no era completo, pero era suficiente. El jurado escuchó cada detalle, cada testimonio, cada reconstrucción, y finalmente tomó una decisión: culpable. El hombre fue condenado. La justicia había llegado. Al menos en apariencia. Porque incluso con la sentencia quedaban preguntas. Detalles que nunca se aclararon. Momentos que nadie pudo confirmar completamente. Y eso dejaba una sensación inquietante. Para la familia, la sentencia no fue un final, fue solo una parte, porque el dolor no desaparece con un veredicto. Las preguntas tampoco. ¿Qué ocurrió exactamente en esos últimos minutos? ¿Qué se dijeron? ¿Qué llevó realmente a ese momento? Algunas respuestas nunca llegaron, y probablemente nunca llegarán. Porque incluso cuando un caso se cierra, no siempre se entiende completamente. Y en este caso, la verdad parece tener capas. Capas que tal vez nunca serán reveladas. La costa volvió a la normalidad. Las personas regresaron, las noches continuaron, y la luna llena siguió apareciendo en el cielo, como siempre. Pero para quienes conocen esta historia, ya no es lo mismo, porque cada vez que la luna ilumina la playa, recuerda lo ocurrido. Recuerda que incluso en los lugares más tranquilos puede existir la oscuridad, y que a veces la verdad nunca es tan simple como parece. Si quieres seguir explorando casos reales como este, suscríbete, porque aún hay historias que esperan ser contadas, y algunas son más inquietantes